Mercado de bonos en Colombia. 1. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escoger el tipo de inversión en el mercado de valores? Para conocer cuál es la opción de inversión que mejor se adapta a nuestros objetivos y necesidades, es preciso tener en cuenta los tipos de rentabilidad que existen y los riesgos a los que nos exponemos en cada uno de ellos. Antes de tomar una decisión de inversión, debemos tener claro los siguientes elementos. Objetivo y plazo de nuestra inversión. Una inversión es la posibilidad que tiene una persona de poner a rentar sus excedentes de liquidez. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de realizar una inversión es determinar en qué vamos a usar el dinero que queremos invertir y cuándo ese dinero será requerido. Tener claro nuestro objetivo de inversión es un aspecto crucial, ya que nos ayudará a establecer el tiempo o plazo que debe durar la inversión y el riesgo que estaremos dispuestos a asumir. A lo largo de nuestras vidas debemos tomar decisiones financieras de corto y de largo plazo. De corto plazo. Cuando necesitamos contar con dinero en los próximos meses para pagar un gasto previsto como, por ejemplo, la matrícula de colegio de nuestros hijos o unas vacaciones. De largo plazo. Cuando esperamos contar con dinero en el futuro para proyectos. Por ejemplo, comprar una casa o simplemente para nuestra jubilación. El ejemplo de la familia González nos puede ayudar a entender los conceptos de objetivo y plazo de inversión. Carlos, el padre. Marta, la madre, y Juan, el hijo, son inversionistas del mercado de valores y tienen claros sus propósitos de inversión. Veamos. Carlos está pensando en llevar a su familia de vacaciones en 6 meses. Por esta razón, está buscando una alternativa de inversión que le permita disponer de su dinero en el corto plazo para pagar los tiquetes, el hotel y otros gastos relacionados con las vacaciones. Marta, en cambio, espera pensionarse en 5 años y por ello piensa invertir en alternativas de mediano plazo y con una exposición al riesgo mesurada. Juan tiene 25 años y quiere invertir para su vejez. Como aún está lejos de su retiro pensional, piensa invertir a largo plazo y por ello está evaluando alternativas con una mayor exposición al riesgo. Siempre debemos pensar con detenimiento cuál es el propósito de nuestra inversión y así poder tomar una decisión acertada. Tener claro esto nos ayuda a definir los instrumentos y los plazos que mejor se ajustan a nuestras necesidades. Tengamos presente que las alternativas de inversión para propósitos de corto plazo son usualmente distintas a las de largo plazo. 2. ¿Qué tipos de rentabilidades existen en el mercado de valores? Existen 2 tipos de rentabilidades en el mercado de valores. Una es de tipo fijo y la otra es de tipo variable. Podemos elegir productos atados a la una o la otra, o a una combinación de las dos. Rentabilidad variable. Corresponde a inversiones que no ofrecen un rendimiento determinado de antemano, debido a que la rentabilidad dependerá de aspectos como las condiciones del mercado o la situación de las empresas emisoras de dichas inversiones. Un producto típico de este tipo de rentabilidad son las acciones, cuyo retorno depende del precio de negociación al momento de su venta y de los dividendos que se hayan causado. Rentabilidad fija. Corresponde a inversiones que reconocen una tasa de interés fija, la cual usualmente se paga a la fecha de vencimiento pactado para la inversión. Dentro de los instrumentos más comunes de este tipo están los bonos emitidos por el gobierno nacional y que se conocen como los TES, los bonos emitidos por entidades privadas y los certificados de depósito a término, CDT. Habitualmente este tipo de rentabilidad involucra 2 modalidades. Tasa fija simple. Los rendimientos o intereses se pactan con base en una tasa de interés fija conocida desde el momento de la inversión. Tasa compuesta. La rentabilidad depende de un indicador o índice de referencia, como por ejemplo la DTF o el IPC, y se expresa de la siguiente forma. DTF más 2 puntos. IPC más 5 puntos. Etc. El siguiente cuadro describe brevemente cada uno de estos indicadores. Retomemos el ejemplo de la familia González para ilustrar los tipos de rentabilidad. Carlos debería tener una tolerancia al riesgo muy baja dado que planea llevar a su familia de vacaciones en 6 meses. Podría, entonces, invertir en un papel de bajo riesgo, como por ejemplo un CDT a tasa fija simple, que le permita disponer con seguridad de sus recursos para cubrir los costos de su viaje, y que tenga un plazo similar a 6 meses. Marta también debería tener una baja tolerancia al riesgo. Sin embargo, como su objetivo de inversión es a 5 años, podría optar por un bono con una tasa de interés compuesta. Es decir,
que tiene un componente fijo y otro variable dependiendo del comportamiento de un indicador económico. Por ejemplo, podría invertir en un bono atado al IPC más un margen, en cuyo caso el retorno total dependerá del comportamiento del IPC a lo largo del tiempo. Juan tendría tolerancia al riesgo mucho mayor que sus padres y dado que desea invertir para su vejez, podría combinar su inversión en bonos con un paquete de acciones. Si bien el retorno no está garantizado en la totalidad del capital, Juan sabe que con la asesoría de su intermediario y el seguimiento que él mismo haga a su inversión, podrá obtener una mayor rentabilidad. 3. Mercado de bonos. A. ¿Qué son los bonos y qué tipos existen? Los bonos son valores que representan una deuda que tiene el emisor con las personas que los adquieren. Una vez transcurra el periodo pactado, el emisor debe devolver el monto de la inversión al titular del bono, más una suma de dinero equivalente a los intereses que se comprometió a pagar. En términos generales, existen dos tipos de bonos: aquellos que pagan intereses o cupones periódicos durante la vigencia de la inversión y los que solo pagan en la fecha de maduración, los cuales se conocen como bonos cero cupón. Los bonos son instrumentos de renta fija porque el inversionista conoce con anticipación cuál será su rentabilidad si decide mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento. Sin embargo, en caso de que el inversionista decida vender el bono antes del vencimiento, el retorno económico puede ser mayor o menor al interés pactado dependiendo de las condiciones del mercado. Es importante recordar que existen bonos cuya tasa de referencia está atada a índices o tasas variables tales como DTF, IBR, IPC, entre otros. Esto hace que la rentabilidad del bono, incluso manteniéndolo hasta su vencimiento, pueda variar respecto a lo proyectado. En el mercado existen bonos de deuda pública y bonos de deuda privada. La principal diferencia entre unos y otros es el tipo de emisor tal como se detallada a continuación. Bonos de deuda privada. Son emitidos por entidades del sector privado, en las que el gobierno nacional no cuenta con una posición dominante o mayoritaria. La colocación de estos bonos permite a los emisores obtener financiación a largo plazo, a tasas de interés competitivas y eventualmente en grandes montos. Además, pueden hacer amortizaciones parciales de la deuda o el pago total al vencimiento. Bonos de deuda pública. Son emitidos por las entidades del sector público o aquellas en las cuales la participación del gobierno supera el 51%. Existen bonos de deuda pública interna y externa mediante los cuales el gobierno nacional obtiene recursos para financiar sus actividades. Deuda pública interna. Corresponde a bonos emitidos por el gobierno nacional para ser transados, colocados y cumplidos en el mercado local. Los más utilizados son los títulos de deuda pública, TES, los cuales se emiten con el propósito de obtener recursos para el financiamiento del gasto público. Constan de dos partes: el principal, que se paga al final del plazo, y los cupones de intereses pagaderos anualmente. Actualmente solo se emiten TES clase B, dentro de los cuales hay una gran variedad de títulos, cada uno con características diferentes en términos de plazo, rentabilidad y denominación como se describe a continuación. Tasa fija en pesos. Son denominados en moneda legal colombiana. Actualmente su plazo de vencimiento está entre 1 y 16 años. Se expiden en múltiplos de 100.000 pesos y el valor mínimo es de 1.000.000 de pesos. TES de control monetario. Son títulos emitidos en pesos, a tasa fija o al descuento, de acuerdo con su plazo. Son emitidos para contrarrestar los efectos derivados de las compras de dólares. Tasa fija en unidades de valor real constante. Son denominados en VR y actualmente su plazo de vencimiento está entre 2 y 20 años. Se expiden en múltiplos de 1.000 unidades de VR y el valor mínimo es de 10.000 unidades de VR. Su valor de liquidación es el resultado de multiplicar el valor nominal de los títulos, el capital, por su precio de negociación y el valor de la VR vigente del día de la negociación. Tasa variable, indexados al IPC. Son títulos cuya tasa de rendimiento está compuesta por la variación del IPC, más un porcentaje de rendimiento adicional o margen. Son denominados en moneda legal colombiana. Se expiden en múltiplos de 100.000 pesos y el valor mínimo es de 1.000.000 de pesos. Estos dos últimos tipos de bonos generalmente se usan como un mecanismo de protección en épocas de alta inflación y su monto por vencer es pequeño. Deuda pública externa. Es aquella deuda contraída con entidades o personas en el exterior y suele estar
denominada en moneda extranjera. Es colocada, transada y cumplida en los mercados externos. Los siguientes son los bonos de deuda pública externa más conocidos. Globales. Son bonos diseñados para ser colocados, transados y cumplidos simultáneamente en el mercado de Europa y el de Estados Unidos, y son denominados y pagados en moneda extranjera. TES global. Tienen las mismas características que un bono global, pero está denominado en pesos y es pagadero en dólares. B. ¿Cuál es la rentabilidad de los bonos? Cuando invertimos en un bono para mantenerlo hasta su vencimiento, la rentabilidad nominal equivale a los intereses a que se comprometió a pagar el emisor. Si bien en este caso conocemos cuál será la ganancia futura, es importante que evaluemos la posibilidad de que el emisor incumpla dicho pago. Por otra parte, cuando decidimos invertir en el mercado de renta fija, debemos ser conscientes de que nos estamos exponiendo a una rentabilidad variable, la cual está atada a las volatilidades de las tasas de interés y del mercado. Es importante tener presente que existe una relación inversa entre el precio y la tasa del bono. Es decir, que si las tasas de interés del mercado suben, el precio de la inversión disminuye y por ende la rentabilidad de la misma. Por el contrario, si las tasas de interés del mercado bajan, el precio de la inversión aumenta y asimismo su rendimiento. Cuando realicemos una inversión en el mercado de renta fija, y especialmente si lo hacemos por un periodo corto de tiempo, debemos monitorear el comportamiento de las tasas de interés del mercado, las cuales determinan la rentabilidad al momento de liquidar nuestra inversión en el mercado secundario. Si las tasas de interés suben con respecto a la tasa de adquisición de la inversión, obtendremos una rentabilidad inferior a la esperada y por el contrario, cuando las tasas de interés bajan hay un retorno superior al inicialmente previsto. Algunos medios de comunicación informan diariamente las tasas de negociación de los bonos de deuda pública. Es importante precisar que dichas tasas corresponden a operaciones de más de 500 millones de pesos y que las operaciones de menor tamaño pueden recibir una tasa inferior. Beneficio tributario. Cuando se evalúa la rentabilidad de un bono, es importante considerar los beneficios derivados de exenciones tributarias autorizadas por la ley. En particular, un porcentaje de los rendimientos causados por los títulos pueden ser exentos del impuesto de renta y de ganancias ocasionales. Adicionalmente, existen otras exenciones que van dirigidas a eximir el pago de impuesto de timbre al momento de realizar la transacción de compra/venta sobre estos valores. Para mayor información sobre estos y otros aspectos tributarios, pueden consultar el Estatuto Tributario. C. ¿Cómo podemos comprar bonos? Los bonos se pueden adquirir en el mercado primario o en el secundario. Si bien en ambos mercados la compra de bonos se hace a través de un intermediario de valores. En el mercado primario los adquirimos directamente del emisor, mientras que en el segundo los adquirimos de otros inversionistas. Veamos. A. Mercado primario de bonos. Se refiere a las emisiones de bonos que no han sido negociados previamente. Por ser la primera vez que los bonos se van a poner en venta, los emisores pueden decidir entre ofrecer sus bonos mediante una oferta pública o una oferta privada. Oferta privada. Cuando la oferta está dirigida a menos de 100 personas determinadas o a menos de 500 accionistas del emisor. Oferta pública. Cuando la oferta está dirigida a personas no determinadas o más de 100 personas determinadas. Y. Tenga por objeto la suscripción, enajenación o adquisición de valores emitidos en serie o en masa que otorguen a sus titulares los derechos de crédito, de participación o representativos de mercancías. Usualmente la oferta pública de bonos se hace a través de los siguientes procesos. Oferta underwriting. Se refiere a la colocación o suscripción de los bonos de deuda privada o deuda pública de orden no nacional. Esta colocación se debe hacer por medio de un agente colocador o intermediario de valores, que se encarga de realizar la oferta. Este servicio se puede llevar a cabo a través de varias modalidades. Dentro de las más utilizadas en nuestro mercado se encuentran las siguientes. Underwriting en firme. Cuando el intermediario de valores compra toda la emisión y después la vende en el mercado, y por consiguiente asume todos los riesgos de la colocación. Underwriting garantizado. Cuando el intermediario de valores se compromete a comprar la parte de la emisión, que no se coloca inmediatamente en el mercado. Underwriting al mejor esfuerzo. Cuando el intermediario de valores se compromete a hacer todo lo posible por colocar la emisión. Subasta holandesa. Este es el proceso mediante el cual el emisor lleva a cabo la colocación de la emisión en el
Mercado primario. Para efectuar la subasta, el emisor define una tasa de corte y adjudica, total o parcialmente, todas las ofertas cuya tasa sea menor o igual a esta. Los participantes cuya oferta haya sido aprobada pagarán el mismo precio, obteniendo así el rendimiento correspondiente a la tasa de corte. B. Mercado secundario de bonos. No necesariamente siempre que queramos invertir en bonos debemos participar en un proceso de underwriting o de subasta holandesa. También podemos acudir al mercado secundario para comprar bonos que ya se encuentran en circulación y que, por ende, están en manos de otros inversionistas. El mercado secundario de bonos se desarrolla en varios escenarios de negociación. Por un lado están las plataformas electrónicas que administran la Bolsa de Valores de Colombia y el Banco de la República y que se conocen como el Mercado Electrónico de Negociación, MEC, y el Sistema Electrónico de Negociación, SEN, respectivamente. Por otra parte está el mercado mostrador u over the counter, OTC, que se refiere a la compra y venta de bonos por fuera de los sistemas electrónicos y en donde generalmente se negocian los bonos de menor liquidez. Existen dos maneras de acceder al mercado secundario de bonos: individual o colectivamente. Veamos a continuación una breve descripción. De forma individual y directa. Debemos acudir a un intermediario del mercado de valores y hacernos clientes de este. Verifique que el intermediario a través del cual piensa comprar o vender un bono está efectivamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Revise el listado actualizado en cualquier de las siguientes páginas web. De forma indirecta y colectiva. Existe también la posibilidad de invertir en bonos indirectamente a través de vehículos de inversión colectivos, como los fondos de inversión y los fondos de pensiones voluntarias. A diferencia de la alternativa de inversión directa, donde nosotros mismos tomamos las decisiones de compra y venta. En los vehículos de inversión colectivos, la administración del portafolio de inversiones está a cargo de unos profesionales autorizados para su gestión. En el caso de los TES a tasa fija denominados en pesos, el principal y los cupones se pueden negociar en forma separada a voluntad del tenedor del título. Para las otras denominaciones y clases de TES no se permite esta posibilidad. Por otra parte, es muy importante que cuando compremos un bono con pago de intereses o cupones periódicos, anual, semestral, trimestral, etc., en el mercado secundario, seamos conscientes de la diferencia entre dichos cupones y la rentabilidad real del título. La verdadera tasa de retorno para un inversionista depende del precio que se paga por el bono y de los intereses recibidos por el mismo, y no de lo que diga el valor nominal del título. D. ¿Cómo elegir los bonos en los cuales pienso invertir? La respuesta a esta pregunta depende de nuestras necesidades y preferencias. En todo caso, antes de tomar una decisión debemos analizar la situación del mercado y el perfil del emisor del bono. Recordemos que toda la información relevante de los emisores se encuentra disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia, en la sección del CIME, correspondiente al Registro Nacional de Valores y Emisores. Es aconsejable estudiar el prospecto de emisión de los títulos, en colaboración con el intermediario de valores que nos esté asesorando. El prospecto contiene toda la información relativa a los bonos y en particular es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: factores de riesgo, derechos de los tenedores de los bonos, obligaciones a cargo de la sociedad emisora y calificación de riesgo, entre otras. La calificación de riesgo de los intermediarios es elaborada por las sociedades calificadoras de valores, quienes evalúan el riesgo que tiene la empresa y su capacidad para cumplir con el pago del dinero que se ha obligado a pagar, incluyendo los intereses. El dictamen de estas sociedades es una estimación razonable sobre la probabilidad de que el emisor cumpla con sus obligaciones, pero no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor. Las escalas de calificación en cada una de estas entidades son diferentes y se suele hacer una diferenciación entre la deuda de corto y de largo plazo. Asegúrese de conocer la calificación dada por alguna de estas entidades antes de hacer la inversión en un bono. En la misma sección mencionada en la página de Internet de la Superintendencia Financiera de Colombia, se encuentran publicadas las sociedades calificadoras de valores autorizadas y la información de contacto de cada una de ellas. Veamos los siguientes ejemplos para ilustrar este punto. Marta busca proteger su capital y desea minimizar su exposición al riesgo. Por esta razón decide invertir en el bono ABC, que tiene la mejor calificación crediticia otorgada por una sociedad calificadora en el país.
Carlos, en cambio, busca retornos altos sin importar el riesgo que pueda correr su capital y por ello prefiere invertir en títulos de menor calificación, los cuales se catalogan como de alto riesgo y tienen una clara probabilidad de incumplimiento. Tenga presente que con el fin de garantizar sus derechos, el emisor debe contar con un representante legal de los tenedores de bonos, quien se encarga de revisar el cumplimiento del prospecto y actuar como vocero y mandatario en defensa de los intereses de los tenedores de los mismos. Asegúrese de preguntar a su intermediario de valores por esta figura y por la asamblea de tenedores de bonos, que son elementos importantes para la protección de los inversionistas. ¿Qué tipo de operaciones se pueden registrar en el mercado de bonos? Compraventas definitivas. Consisten en comprar o vender bonos entre inversionistas. Son operaciones de contado que, en el caso del mercado de renta fija, se registran y cumplen el mismo día. Las operaciones se consignan ante el sistema de negociación o de registro en la fecha de compra o venta, la cual se conoce como T0. Pero el cumplimiento o cierre final de la operación se realiza un día hábil después, la cual se conoce como T1 o T+1. Esto significa que cuando vendemos, compramos un bono, el día de la venta, compra, se registra la operación. Pero existe un plazo de hasta un día hábil para que recibamos, entreguemos, el dinero correspondiente. Operaciones para inversionistas especializados. Existen algunas operaciones que por su complejidad y naturaleza son utilizadas principalmente por inversionistas profesionales con amplia experiencia en el mercado de valores. Este es el caso de las operaciones repo simultánea y las cuentas de margen. Operaciones repo, operaciones de venta con pacto de recompra, son aquellas en las que un inversionista, que aquí llamaremos pasivo, transfiere a otro, llamado activo, la propiedad de unos bonos, a cambio de una suma de dinero. El inversionista activo se compromete a que, el mismo día o en una fecha posterior acordada, devolverá los bonos al inversionista pasivo. Este último, a su vez, debe entregar al inversionista activo una suma de dinero que incorpora los intereses acordados. Es importante aclarar que los bonos que recibe el inversionista activo es la garantía de la operación. Estos papeles son inmovilizados por el administrador del sistema a través del cual se realizó la operación. Por esta razón, el inversionista activo no puede disponer de ellos para negociarlos en el mercado secundario durante la vigencia de la operación. Operaciones simultáneas. Son aquellas en las que un inversionista, que aquí llamaremos pasivo, transfiere a otro, llamado activo, la propiedad de unos bonos, a cambio de una suma de dinero. El inversionista activo se compromete a que, el mismo día o en una fecha posterior acordada, devolverá los bonos al inversionista pasivo. Este último, a su vez, debe entregar al inversionista activo una suma de dinero que incorpora los intereses acordados. A diferencia de las operaciones repo, en las simultáneas los bonos que se entregan como garantía no son inmovilizados. Por esta razón, el inversionista activo puede disponer de ellos para negociarlos en el mercado secundario durante la vigencia de la operación. Dentro de la operación y durante la tenencia del valor, el comprador del papel podrá disfrutar de la totalidad de los derechos incorporados en el bono. Rendimientos. Asistencia a asambleas de tenedores. Entre otros. Generalmente las operaciones repo y simultáneas se hacen con el propósito de satisfacer una necesidad de liquidez transitoria. Cuentas de margen en TES. A través de estas cuentas, las sociedades comisionistas de bolsa o las sociedades fiduciarias pueden comprar o vender bonos a nombre de un inversionista por un monto superior al de sus recursos disponibles. Los recursos requeridos para cerrar la compra o venta provienen de una operación repo. A través de estas operaciones los inversionistas especulan en el mercado, abriendo y cerrando posiciones en volúmenes significativos por un plazo corto. Para llevar a cabo esta operación, actualmente se requiere que el inversionista entregue a la entidad recursos como mínimo el 5% del monto total a invertir. Tenga en cuenta que las cuentas de margen solo se pueden hacer sobre los títulos de tesorería, TES. 4. ¿A qué riesgo se enfrenta un inversionista en el mercado de valores? Cuando invertimos nuestro dinero, existe la posibilidad de ganar o de perder parte o la totalidad de los recursos que hemos invertido. Para disminuir el riesgo en nuestras inversiones, es recomendable acudir a un intermediario del mercado de valores para que nos ofrezca la asesoría especializada. Entre los principales riesgos cuantificables que pueden afectar el valor de nuestra inversión, se encuentran
El riesgo de mercado. El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Riesgo de mercado. Corresponde a la variabilidad en los precios a los cuales se negocian los activos en los que hemos invertido, generada principalmente por cambios en las condiciones de la economía, como por ejemplo variaciones en la inflación. Riesgo de crédito. Se refiere a la pérdida potencial de recursos entregados a terceros. Este riesgo se divide en dos grandes componentes: el riesgo de contraparte y el riesgo de emisor. El riesgo de contraparte se refiere a la posibilidad de que cuando vendamos el bono que representa nuestra inversión, la persona que lo adquiere incumpla con la obligación de pagarnos el valor correspondiente. El riesgo de emisor es la posibilidad de que cuando adquirimos un bono, la empresa emisora del mismo quiebre y no pueda seguir pagando los intereses que esperamos todos los meses o incluso el capital. Riesgo de liquidez. Se entiende como la dificultad de vender un activo en un momento determinado y no hacerlo efectivo. Por ejemplo, en el momento que queramos vender un valor es posible que no haya compradores, motivo por el cual tendremos que mantener nuestra inversión por un plazo mayor al previsto. Si bien es posible que aparezca un comprador, este podría estar dispuesto a adquirir nuestra inversión a un precio muy inferior al que lo adquirimos, generándose una pérdida frente a la inversión inicial. 5. Recomendaciones prácticas antes de invertir en bonos. Infórmese de las previsiones de los expertos sobre la posible evolución de la inflación y de las tasas de interés. Recuerde que si las tasas de interés suben y usted decide liquidar su inversión en el mercado secundario, su rentabilidad bajará e incluso puede llegar a sufrir pérdidas. Verifique la liquidez del activo en el cual está interesado en invertir, ya que un activo con baja liquidez implica que no será tan fácil encontrar un comprador. Y de conseguirlo, éste le podría ofrecer un precio inferior al precio de compra. Confirme el tipo de interés que recibirá al invertir en algún bono. Si el interés es variable, usted debe saber cuál es la referencia. El diferencial que se aplica, ejemplo, DTF más 3%, y cómo se calcula el rendimiento. Compare las tasas de rentabilidad de emisiones de características similares. Averigüe por la solvencia y respaldo del emisor y del intermediario de valores. Solicite a las entidades colocadoras el prospecto de emisión o la información disponible sobre la emisión. Confirme con su asesor la calificación de riesgo del bono que ha sido otorgada por la sociedad calificadora de valores. Con base en esto, tenga claro el perfil de riesgo de su inversión y la probabilidad de incumplimiento por parte del emisor.